Relees el mensaje y lo borras. No es raro, pasa más de lo que parece. La conversación sigue abierta, el cursor parpadea, pero ya no escribes igual. Borras una palabra, luego otra. Te detienes más de lo normal. No es que no sepas qué decir, es que ahora lo estás midiendo. Algo cambió ahí, en medio de una frase simple. Como si cualquier palabra pudiera pesar más de lo que debería. Y sin darte cuenta, empiezas a hablar distinto. No eres el único. A mucha gente le pasó sin darse cuenta. Relees el mensaje y no lo envías. No porque esté mal, sino porque ahora lo piensas más de lo normal. Antes no eras así. Escribes algo simple. Lo borras. Lo vuelves a escribir, pero más corto. Menos directo, como si cada palabra tuviera consecuencias que antes no veías. Y ahí aparece algo incómodo. No es miedo exactamente, pero tampoco es tranquilidad. Es otra cosa, una especie de pausa que no tenías antes. Como si algo dentro de ti estuviera evaluando cada frase antes de dejarla salir. Y no sabes cuándo empezó. Tal vez fue en una conversación donde dijiste algo y el ambiente cambió. Un silencio raro. Una mirada que no entendiste del todo. No fue grave, pero tampoco fue neutro. Te quedaste con eso. Y aunque lo olvidaste conscientemente, algo se quedó ajustando como hablas. Desde entonces, ya no dices todo lo que piensas. Dices lo que pasa el filtro. Y el filtro no siempre es claro. A veces hablas, pero a mitad de la frase cambias el tono. Te corriges sin que nadie te lo pida, como si anticiparas una reacción que todavía no existe. Y eso empieza a sentirse extraño, porque no es que hayas dejado de ser tú, pero tampoco estás siendo exactamente tú. Hay una versión más calculada, más medida, más segura, pero también más lejana. Y eso no se nota al principio. Se disfraza de madurez, de saber cuándo hablar, de pensar antes de decir algo. Pero hay momentos donde se siente distinto, como cuando estás contando algo, y de repente decides no terminar la idea. No porque no sea importante, sino porque ya estás midiendo cómo va a caer. Y ahí aparece una pequeña contradicción. No quieres generar incomodidad, pero terminas sintiéndola tú. No afuera, adentro. Porque empiezas a notar algo. No estás hablando menos. Estás ocultando más. Y eso cambia todo. Porque el silencio ya no es descanso. Es selección. Seleccionas qué mostrar, qué omitir, qué suavizar. Y sin darte cuenta, empiezas a editarte en tiempo real. En una conversación normal. Eso cansa más de lo que parece. Pero no lo notas de inmediato. Solo sientes que algo ya no fluye igual. Que antes respondías rápido. Y ahora necesitas unos segundos más. Como si cada respuesta pasara por un filtro invisible. Y ese filtro no siempre está ahí para ayudarte. A veces, solo está para evitar algo. Algo que no tienes del todo claro, pero que ya aprendiste a esquivar. Y lo más curioso es esto. No recuerdas exactamente qué pasó, pero sí recuerdas la sensación. Esa incomodidad leve. Ese momento donde hablar tuvo un pequeño costo. Y desde ahí, empezaste a ajustar. A decir menos. A decir distinto. A decir lo suficiente. Lo justo para no exponerte de más. Y eso funciona. Al inicio. Evita fricciones. Evita momentos incómodos. Pero también empieza a borrar algo. Algo sutil. Tu forma natural de expresarte. Porque ahora no solo piensas lo que dices. Piensas cómo va a ser recibido. Y eso introduce una distancia. Entre lo que sientes y lo que dices. No es enorme. Pero es constante. Y esa constancia es la que empieza a cambiarte. Porque no es una vez. Es en cada conversación. En cada mensaje. En cada respuesta rápida que ya no es tan rápida.
Y entonces aparece otra capa, más silenciosa. Empiezas a notar que hay cosas que ya ni siquiera intentas decir. No porque no importen, sino porque ya asumiste cómo van a caer. Y prefieres evitarlo. Ahí es donde cambia todo. Porque ya no estás reaccionando a lo que pasa. Estás anticipando lo que podría pasar. Y eso te empieza a limitar más de lo que crees. No de golpe. Poco a poco. Hasta que un día te escuchas hablando. Y algo no termina de sentirse tuyo. No está mal. No suena extraño. Pero tampoco suena completamente honesto. Y eso es difícil de notar. Porque desde afuera, todo funciona. Las conversaciones siguen. Las respuestas encajan. Nada parece fuera de lugar. Excepto una cosa. Tú lo sabes. Sabes que estás midiendo. Y no solo lo que dices. También lo que decides no decir. Y ahí empieza algo que todavía no termina de verse completo. Pero ya está cambiando más de lo que parece. Estás en una conversación, y asientes más de lo que hablas. No porque estés de acuerdo, sino porque es más fácil. Eso también pasa. Más de lo que parece. Escuchas, pero ya no estás completamente ahí. Estás ocupado revisando lo que vas a decir después. O lo que mejor no decir. Y en ese espacio, algo empieza a saturarse. No es silencio. Es acumulación. Frases que no dijiste. Ideas que ajustaste. Respuestas que suavizaste. Todo se queda, pero no sale. Y eso pesa distinto. Porque no es que no tengas nada que decir. Es que ahora tienes demasiado filtrado. Y lo filtrado no desaparece. Se queda contigo. A veces se nota en cosas pequeñas. Como cuando abres el chat, lees el mensaje y decides responder más tarde. No porque estés ocupado, sino porque quieres pensar bien cómo decirlo. Y ese pensarlo bien ya no es ocasional. Es automático. Ya no te preguntas si deberías medirlo. Simplemente lo haces. Y ahí aparece otra incomodidad. No es que estés evitando problemas. Es que estás evitando versiones tuyas. Versiones más directas. Más espontáneas. Más reales. Pero no desaparecen. Solo quedan en pausa. Y eso genera una tensión rara. Porque por fuera, todo está controlado. Pero por dentro, todo está contenido. Y no siempre coincide. A veces estás tranquilo. Pero algo en ti quiere decir algo que no dices. Y no es importante. No es urgente. Pero es tuyo. Y lo dejas pasar. Una vez más. Y luego otra. Y luego se vuelve costumbre. Y aquí es donde algo cambia de forma más clara. No estás midiendo para comunicar mejor. Estás midiendo para no exponerte. Y eso se siente distinto. Porque ya no se trata de claridad. Se trata de protección. Y eso se nota en los detalles. En cómo respondes más neutro. En cómo evitas ciertos temas. En cómo eliges palabras que no incomodan. Ni a otros. Ni a ti. Pero en ese intento de evitar fricción, también empiezas a evitar conexión. Y eso no es inmediato. Es progresivo. Casi imperceptible. Hasta que un día estás hablando con alguien cercano. Y te das cuenta de algo incómodo. Podrías decir más. Pero no lo haces. No porque no confíes en la persona. Sino porque ya no confías del todo en cómo va a ser recibido. Y ahí hay una ruptura pequeña. Pero importante. Porque antes no pensabas eso. Antes decías, y luego veías qué pasaba. Ahora anticipas, y decides si vale la pena. Y esa diferencia cambia la experiencia completa. Ya no vives la conversación. La gestionas. Y eso cansa. Más de lo que parece. Porque no descansas ni cuando hablas. Siempre hay una parte de ti, evaluando, midiendo, ajustando, incluso en cosas simples. Como cuando alguien te pregunta algo directo.
Y tú respondes con algo ligeramente más suave. No es mentira, pero tampoco es completo. Y eso se repite tanto, que deja de parecer raro. Se vuelve tu nueva forma, tu nueva versión, más precisa, más controlada, más distante. Y aquí es donde aparece la contradicción más clara. Quieres ser entendido, pero estás mostrando menos. Quieres conectar, pero estás filtrando más. Y esas dos cosas no encajan del todo. Pero las sostienes igual, porque funcionan lo suficiente. Evitan problemas, mantienen estabilidad. Pero hay algo que empieza a sentirse plano. Como si las conversaciones ya no tuvieran el mismo peso, ni el mismo riesgo, ni la misma verdad. Y eso no siempre incomoda de inmediato. A veces solo se siente como menos intensidad, menos impulso, menos tú. Y entonces aparece una idea que no es tan evidente, pero se queda. Tal vez no empezaste a medir porque quisiste. Tal vez aprendiste que decir ciertas cosas tenía un costo. Y no fue un gran momento. Fueron varios, pequeños, repetidos, suficientes. Y te adaptaste, como todos. Porque esto no es raro. Le pasa a mucha gente. Ajustan su forma de hablar, para encajar mejor, para evitar fricción, para no sentirse fuera de lugar. Pero en ese ajuste, también se alejan un poco de lo que realmente dirían. Y eso se acumula, no en un solo momento, en muchos, hasta que un día, ya no sabes exactamente qué tanto de lo que dices es lo que querías decir, y qué tanto es lo que aprendiste a decir. Y esa duda no se resuelve fácil, porque ya está integrada, ya es parte de cómo hablas, de cómo respondes, de cómo decides. Y lo más incómodo no es eso, es que funciona. Funciona lo suficiente como para no cuestionarlo, pero no lo suficiente como para ignorarlo del todo. Y ahí te quedas, hablando, midiendo, ajustando, mientras algo más sigue sin decirse. Miras el teléfono, lees el mensaje, y lo dejas ahí. No es la primera vez. Piensas responder después, pero no es por tiempo. Es porque ya sabes que no vas a decir exactamente lo que piensas. Y eso, ya lo sentiste antes. Abres otra conversación. Respondes algo rápido, neutro, funciona. Pero mientras escribes, ya estás ajustando el tono, sin darte cuenta. Otra vez. Y ahí empieza a pesar distinto. Porque ya no es una decisión puntual. Es una forma constante. Hablar, pero con cuidado. Responder, pero con cálculo. Y eso no se detiene. Ni siquiera cuando no es necesario. Estás con alguien cercano. Te preguntan algo simple. Respondes, pero dejando cosas afuera. No porque no importen, sino porque ya no sabes si vale la pena decirlas. Y eso, ya lo has sentido. Esa pequeña pausa antes de hablar. Ese segundo extra donde decides cuánto mostrar. No es nuevo, pero ahora es más evidente. Porque empieza a repetirse en todo. En mensajes, en llamadas, en conversaciones cortas. Incluso cuando no hay tensión. Incluso cuando no hay riesgo. Y ahí aparece algo más incómodo. Ya no estás reaccionando a situaciones. Estás reaccionando a una expectativa. Una que no siempre es real, pero que ya aprendiste a anticipar. Y eso cambia la forma en que te mueves. Porque empiezas a reducirte antes de que algo pase. Antes de que alguien diga algo. Antes de que exista un problema. Y eso se vuelve automático. Tan automático, que ya no lo cuestionas. Solo lo haces. Y aquí es donde la contradicción se vuelve más clara. Quieres ser tú, pero ya no hablas como tú. Quieres expresarte, pero estás eligiendo versiones más seguras, más aceptables, más editadas.
Y eso no siempre se siente mal. A veces se siente correcto, controlado, funcional, pero no completo, nunca completo. Y eso empieza a acumularse en cosas pequeñas, como cuando estás contando algo importante y decides acortarlo, quitarle partes, hacerlo más ligero, más fácil de recibir. Y nadie lo nota, pero tú sí. Sabes que eso no era todo. Y aún así, lo dejas así, otra vez. Y luego pasa algo más. Empiezas a olvidar cómo sonabas antes. No exactamente, pero sí la sensación. Esa forma más directa, más inmediata, sin tanto filtro. Ahora todo pasa por algo. Un ajuste, un cálculo, una corrección. Y eso se mete en todo. Incluso en momentos donde quieres ser honesto. Porque cuando lo intentas, te detienes. No por duda, por hábito. Y ahí es donde empieza la presión. No externa, interna. Porque ya no es solo lo que no dices. Es todo lo que podrías decir. Pero ya ni siquiera intentas. Y eso ya pesa. Más de lo que parece. Porque no tiene un momento claro. No hay un punto exacto. Solo se acumula. Hasta que un día te escuchas hablando y te das cuenta de algo incómodo. Podrías decir más, pero ya no te sale. No porque no exista, sino porque ya no lo permites. Y eso cambia algo. Porque ya no es protección. Es limitación. Y no se siente fuerte. Se siente constante, como una versión reducida de ti, que funciona, pero no termina de encajar. Y aquí aparece un punto difícil de ignorar. No estás midiendo lo que dices. Estás midiendo cuánto de ti permites salir. Y eso es distinto. Porque ya no se trata de palabras. Se trata de presencia. De cuánto estás realmente ahí. En lo que dices. En cómo lo dices. En lo que decides callar. Y eso se vuelve más claro cuando pasa algo simple. Alguien te dice algo directo. Sin filtro. Y lo notas. Se siente diferente. Más vivo. Más real. Y al mismo tiempo, más incómodo. Porque ya no hablas así. Y lo sabes. No lo analizas. Lo reconoces. Como algo que era tuyo. Y ya no está igual. Y ahí aparece un quiebre suave. No dramático. Pero sí claro. Pensar antes de hablar. Ya no se siente útil. Se siente automático. Pesado. Repetitivo. Y observarlo incomoda más de lo que ayuda. Porque no es fácil dejar de hacerlo. Ya está integrado. Ya es parte de cómo te mueves. De cómo eliges. De cómo evitas. Y eso lo hace más difícil de ignorar. Porque no puedes señalar un momento. Pero sí puedes sentir el cambio. Está en todas partes. En cada pausa. En cada ajuste. En cada palabra que decides no usar. Y lo más incómodo es esto. No sabes exactamente cuándo empezó. Pero sí sabes que sigue pasando. Y no se detiene solo. Sigue ahí. En cada conversación. En cada respuesta. En cada versión tuya que eliges mostrar. Dejas el teléfono boca abajo. La conversación sigue ahí, pero tú no. No es urgente responder. Nunca lo fue. Solo que ahora ya no sabes cómo responder sin medirlo. Y eso se siente distinto. Antes era automático. Ahora es una pequeña decisión cada vez. Escribes algo en tu cabeza. Y lo reduces antes de decirlo. No porque esté mal, sino porque ya no lo dices completo. Y eso ya no pasa desapercibido. Estás en una conversación corta. Te preguntan algo simple. Respondes lo justo. Pausa. Podrías añadir más. Pero no lo haces. No hay tensión afuera. Pero igual eliges callar una parte. Y lo notas. No con culpa. Con claridad.
Eso es lo que cambió. Ya no es inconsciente. Ya lo ves. Ves cómo eliges palabras más seguras. Cómo evitas ciertos tonos. Cómo ajustas incluso cuando no hace falta. Y eso no se detiene. Solo se vuelve más visible. Como cuando escuchas a alguien hablar sin filtro. Directo. Simple. Y no te parece mal. Solo diferente. Porque reconoces algo ahí. Una forma de hablar que antes era tuya. Y ahora no lo es tanto. No completamente. Y no es que quieras volver atrás. Tampoco es eso. Es que ahora sabes lo que estás haciendo. Sabes que estás midiendo. En cosas pequeñas. Como no responder de inmediato. Como cambiar una palabra. Como dejar una idea a la mitad. Gestos mínimos. Pero constantes. Y eso es lo que pesa. No el momento. La repetición. Porque no es una vez. Es cada vez. En cada conversación donde decides cuánto mostrar. Y eso ya no se siente neutro. Se siente elegido. Aunque no siempre lo sea. Y aquí es donde todo se junta de una forma más clara. No es solo lo que dices. Es lo que dejas fuera. No es solo cómo hablas. Es cuánto de ti permites. Y eso ya no es invisible. Puedes verlo en tiempo real. Mientras escribes. Mientras hablas. Mientras decides. Y no lo corriges. Solo lo reconoces. Porque ya no es algo que se esconda. Está ahí. En cada ajuste. En cada pausa. En cada versión que eliges mostrar. Y eso deja algo claro. No estás evitando errores. Estás administrando tu presencia. Y eso cambia todo. Porque no se trata de hablar mejor. Se trata de cuánto de ti sigue entrando en lo que dices. Y cuánto se queda atrás. Sin salir. Sin ruido. Sin conflicto. Solo contenido. Y eso no desaparece. Se acumula. Se queda contigo. Aunque la conversación termine. Aunque todo haya sido normal. Porque sabes que no fue completo. Y eso ya no se siente igual. Antes no lo veías. Ahora sí. Y no puedes dejar de verlo. Aunque no hagas nada con eso. Aunque sigas midiendo. Aunque sigas ajustando. Sigue ahí. Más claro. Más presente. Más tuyo. Porque al final. No es que hayas dejado de hablar. Es que ya no dices todo lo que estás siendo.